Buenas tardes, Lick. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. ¿Qué tal, Buenas tardes, Lick. jóvenes? Buenas tardes. Buenas tardes, jóvenes. ¿Se mira el documento? Sí, se ve, Lick. Gracias. Sí, licenciado. Gracias. Bueno, jóvenes, buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes, Lic. Buenas tardes. Vamos a trabajar el día de hoy la continuación del módulo número 3 y también parte del módulo número 4 que van a entrar el día lunes, fecha del examen. El día viernes posiblemente vamos a platicar. Vamos a ver si los apoyo con una guía para que ustedes puedan estudiar. Porque el examen es el día lunes y ya estamos sobre la marcha. Bueno, vamos a continuar con la clase del día de hoy, pero quiero que me pongan atención. Hoy vamos a iniciar con lo que es la lucha por la discriminación. Esta lucha por la discriminación, ustedes lo tienen, ya se les envió en el módulo número 3, página 46 y 47. Bueno, al indígena se le ha discriminado en diversos tipos y formas: sexual, religión, racial, cultural. Pero no confundamos cuando hablamos sobre dónde encontramos las estructuras de la discriminación y no confundirlos con los tipos de discriminación que hemos venido estudiando. Por lo que acertadamente en el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas se trata la discriminación de la siguiente forma. En ese módulo yo creo que sí está el Acuerdo sobre Identidad. Si no está ahí, pues ustedes lo bajan por internet. Bueno, nos explica que para superar la discriminación histórica hacia los pueblos originarios, se requiere el concurso de todos los ciudadanos en la transformación de mentalidades, actitudes y de comportamientos. En otros términos, significa que las actitudes de la discriminación que nosotros tenemos, aspecto cultural diríamos, o de la idiosincrasia de nuestra propia forma de ser, debemos de ir cambiando todas esas actitudes y todas esas mentalidades. Dicha transformación comienza por el reconocimiento claro por todos los guatemaltecos de la realidad de la discriminación racial, así como de la imperiosa necesidad de superarla para lograr una verdadera convivencia pacífica.
Por su parte, con miras a erradicar la discriminación en contra de los pueblos indígenas, el gobierno tomará las siguientes medidas. Ya las ha tomado de conformidad con los acuerdos, con la firma de los acuerdos de paz. Y estos son temas que se encuentran en esos acuerdos, los cuales, si nos ponemos a desarrollar cada uno de ellos, se nos va a ir toda la hora. Por lo tanto, ustedes pues le dan una lectura a los mismos. Y se inicia con promover ante el Congreso de la República. Esto se refiere principalmente, si estamos hablando sobre la protección contra la discriminación, precisamente el Estado, el pueblo, la sociedad, se vio obligada a presionar al Congreso de la República para la creación del artículo 202 bis del Código Penal, en donde se regula lo que es la discriminación, lo que vimos anteriormente. Luego dice promover la revisión ante el Congreso. Sí, acá eso de promover la revisión ante el Congreso es cuando, por ejemplo, hablamos de las defensorías mayas. Por lo tanto, se debe de nombrar una comisión de supervisión y de revisión para que se den todos esos cumplimientos. Divulgar ampliamente los derechos, los cuales están plasmados tanto en los acuerdos como constitucionalmente. Y por lo tanto, promover la defensa eficaz de dichos derechos, ya sea a través de los convenios, a través de convenios, a través de las instituciones internacionales, como la Constitución Política y el Código Penal. En la página 47 y 48 del documento que se les envió, se habla sobre la protección contra la discriminación. Preceptúa que es condenada y tiende a proteger la legislación internacional en materia de los derechos humanos. Para ello tenemos lo que es la Convención sobre Eliminación de todas las formas de discriminación racial. En su artículo 1 regula la creación de un comité para velar para el cumplimiento de dichos acuerdos y además para velar si se cumplen también aspectos relacionados con los convenios internacionales. Tenemos la Asamblea General de la ONU, la Organización de las Naciones Unidas. En 1971 designó como el Año Internacional de Acción para combatir el racismo y la discriminación racial. En 1978 se celebró la primera conferencia mundial para combatir el racismo y la discriminación racial. Entonces, con lo expuesto se determina que ha sido preocupación internacional dictar instrumentos jurídicos necesarios con el fin de proteger a la persona humana en contra de la discriminación, normas que tienden a aplicarse universalmente, y a la discriminación se ha constituido como una figura de carácter internacional que afecta a la mayoría de los países del mundo. En ese orden, entonces, es necesario que se analice ese conglomerado de instituciones internacionales que velan para que no se dé la discriminación, no en determinado país, sino que a nivel internacional. Eso es el aspecto sumamente importante de los acuerdos y de los convenios internacionales. Bueno, aquí entramos a algo muy importante. Yo sé que muchos de ustedes han escuchado hablar del apartheid.
Este lo tenemos en la página 49 y 50 del instrumento o del documento que ustedes tienen en su poder, módulo 3. Vean. El apartheid es un instrumento jurídico de carácter internacional, el cual se dio o se rigió principalmente en el sur de África, en el África, en donde se regulaba lo que era esos aspectos relacionados con la discriminación racial entre los negritos y los blancos. El apartheid es ese instrumento donde se habla de la segregación social. Esa segregación social radica fundamentalmente en la separación entre negros y blancos. Con la llegada, entonces, al poder del abogado, del político, de esta persona que fue un gran colaborador de los derechos humanos, como fue Nelson Mandela, se logró el restablecimiento y la recuperación, y lograr la recuperación de los derechos civiles y políticos de los negritos en el África. Nelson Mandela fue un personaje que permaneció la mayor parte en prisión, coartado de su libertad, porque era un personaje en donde luchaba y velaba por las igualdades y por la discriminación de los negritos en el África. Ya con la llegada al poder como presidente, se logra establecer y lograrse los derechos civiles y los derechos políticos de los negritos. Personaje que sufrió mucho permaneciendo en las cárceles. Hay algo muy importante cuando hablamos del apartheid y hablamos de Nelson Mandela. Cuando llegamos a Nelson Mandela, yo les voy a comentar algo. Bueno, el Partido Nacional aprobó, imagínense ustedes, 317 leyes para legalizar el racismo hacia cualquier persona que no fuera blanca. Así empezó el sistema de segregación racial. Segregación es la separación, jóvenes, es la división entre blancos y negros. O puede segregación es la división, separación. Conocido como el apartheid, que en la lengua africana significa separación. Bueno, entonces nos preguntamos, ¿qué era el apartheid? Básicamente la separación total entre blancos y negros, negando incluso la existencia de esta última raza, de los negritos. Se prohibió a los negros votar, compartir habitaciones y espacios, incluso el veto al matrimonio entre blancos y negros. No confundamos cuando dicen el presidente vetó, no confundamos cuando el presidente derogó. El presidente derogó, por ejemplo, este acuerdo relacionado con el pago obligatorio del seguro. Ahí se derogó algo que se había creado y quedó sin efecto. Lo mismo sucede con el veto presidencial. Son aquellas leyes que crea el Congreso y que le llegan al presidente. Entonces se dice, bueno, el presidente vetó las leyes creadas por el Congreso. No surgieron a la vida jurídica. Quiero que nos entendamos. Luego, en Sudáfrica se otorgaban los privilegios a la minoría blanca y discriminaba a la población negra que tenía menos derechos. El apartheid fue un conjunto de leyes
que establecía un sistema desigual y discriminaba a la población negra e india en Sudáfrica durante gran parte del siglo pasado. ¿Cuáles fueron entonces las causas del apartheid? El fanatismo de los blancos fue cimentado por una minoría que se adueñó al poder en 1948 e hizo del apartheid una política oficial de Estado, alegando la necesidad del dominio y del control de los blancos entre razas inferiores de menor grado de desarrollo y de civilización. ¿Quién creó el apartheid? El sistema fue creado en Sudáfrica durante los siglos de los colonos blancos de origen neerlandés, a los que se les llamaban los afrikaners. Ahora bien, ¿qué es la segregación racial? Es la separación de distintos grupos raciales en los diversos lugares y ámbitos de la vida colectiva. La segregación racial, separación. ¿Qué tiempo duró? Duró 3 siglos largos de discriminación y más de 40 años de la aplicación de la ley del apartheid. Aquí hay algo muy importante. ¿Qué papel jugó Nelson Mandela? Nelson Mandela fue un político, fue un filántropo que coayudaba, participaba en actividades políticas. Fue un abogado activista que presidió su país en 1994 a 1999. Ganó respeto internacional por solidarizarse por los derechos humanos, la paz, las relaciones entre razas, la igualdad de género. Recordemos cuando hablábamos del género, anteriormente se hablaba del género masculino, del género femenino, hoy no, hoy se amplió el concepto de género. El derecho de los niños, la justicia social y principalmente contra la pobreza. Yo sé que muchos de ustedes van a recordar lo que les voy a mencionar, si es que están actualizados, si han leído, han visto noticias. En las elecciones anteriores había un candidato a la presidencia de la República. No voy a dar el nombre por cuestiones de ética o por cuestiones de seguridad, aunque es posible que lo mencionemos porque fue público, en donde fue aprehendido en Estados Unidos porque permitía al narcotráfico que utilizara les ofreció que cuando llegara a la presidencia, les ofreció el Estado de Guatemala como un puente para el tráfico de mercancías, para el tráfico del narcotráfico, del narcotráfico de mercancías, cocaína, etcétera, etcétera. Este activista político le celebraron romerías. ¿Cómo se le llama? Romerías, sí, romerías. Varias personas con candelas en la montaña celebrando a Dios porque había sido aprehendido en los Estados Unidos, porque estaba cobrando millonadas de dólares para abrir los espacios aéreos, terrestres, acuáticos, marítimos en Guatemala para el ingreso de mercadería nefasta, ilícita al país. Los pobladores del origen de este activista político armaron romerías, candelas, veladoras solicitando por él y que era una persona inocente y que lo fueron comparando con Nelson Mandela. Que no jodan, hombre, así no es. ¿Cómo se va a comparar un político corrupto vendiendo el país de Guatemala, permitiendo el ingreso
al narcotráfico, abriéndole las fronteras cuando él llegara al poder, solicitando un gran apoyo económico internacional, y es aprendido y todavía se encuentra en Estados Unidos cumpliendo una pena. ¿Cómo se le va a comparar a este personaje? Yo sé que muchos de ustedes piensan a quién me estoy refiriendo al respecto. Bueno, África, en su sistema racista, existía una política oficial en que una minoría blanca dominaba y explotaba a la mayoría negra. Esto fue en 1972. En esa época quedó excluida África de los Juegos Olímpicos celebrados en Múnich, Alemania. En el 44 surge el sistema que designaba la política de segregación racial y de su organización de territorio aplicada sistemáticamente. Repito que en el 44 surge el sistema que designaba la política de la separación racial y de la organización de territorios aplicada sistemáticamente. En otras palabras, se da la separación. En una parte se ubican a los negritos y en otra parte se ubican a los blancos. Su objetivo era separar las razas en el terreno jurídico, estableciendo una jerarquía en la que la raza blanca era dominante. La raza negra fue relegada a pequeños territorios marginales, autónomos y privada de la ciudadanía africana. Todos nos preguntamos cuando hablamos de la Guerra Fría. Es que en el momento preciso cuando se da la Guerra Fría, jóvenes, surge o se da cuando termina la Segunda Guerra Mundial. Y es un enfrentamiento por aspectos económicos, sociales, políticos entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Esa es la Guerra Fría. ¿Qué dicen? Al finalizar la Guerra Fría, esta Guerra Fría fue un enfrentamiento político, económico, social, ideológico, militar e informativo, iniciando al finalizar la Segunda Guerra Mundial entre el bloque occidental, liderado por los Estados Unidos, y el bloque del Este, liderado por la Unión Soviética. Esta Guerra Fría se dio el fin del apartheid. Al finalizar la Guerra Fría, se dio al finalizar el apartheid por medio de negociaciones en 1991, terminando el proceso con la llegada de Nelson Mandela a la presidencia de la República de Sudáfrica, dando a la población negra o logrando y dando a la población negra sus derechos civiles y políticos. Civiles, ¿por qué? Podían contraer matrimonio, realizar ciertos tipos de actividades. Y los políticos, pues, aspectos en donde podían ejercer ya el sufragio. Es necesario hacer un análisis de la época del apartheid africano y la situación del indígena en guatemalteco, que objetivamente se le ha segregado. Es decir, en Guatemala existe una gran discriminación, pues una gran segregación, una gran separación, en donde se le negaba los derechos al desarrollo, se le negaba la educación, salud y trabajo. Situación que esta pues, ha venido cambiando, tarea que le corresponde a todos los sectores activos del país, principalmente al sector indígena, político y gobierno, con el fin de abrir los espacios necesarios al sector indígena para su participación en el desarrollo económico, político y social del país, tratando de minimizar la exclusión a este sector de la sociedad guatemalteca.
En otras palabras, realmente con la firma de los acuerdos de paz, relativamente se ha logrado algo, pero no con la visión con que se firmaron los acuerdos de paz. ¿Por qué? Porque realmente, no digamos a pesar, digamos que por cuestiones de seguridad, la Constitución política, el Código Penal, con ello se han logrado grandes avances con respecto a las discriminaciones de los pueblos originarios. Por ese reconocimiento a sus derechos a la tierra, a la seguridad, que no se den los despojos que se dieron en la época de la colonización. Y la discriminación que aún convive, no solamente en Guatemala, sino que también internacionalmente. Luego entramos a lo que es la Defensoría Maya. La Defensoría Maya, yo quiero decirles que es una institución del gobierno, pero es independiente. Es del gobierno porque tiene el apoyo económico. Esta Defensoría Maya, jóvenes, tenemos centros de operación como en el Ministerio Público, que tenemos una fiscalía indígena. Lo mismo en la defensa pública penal, existe también lo que es la defensa pública relacionada con aspectos indígenas, principalmente en el occidente de la República. Ya les voy a comentar un caso. Esto, yo recuerdo que había un alumno que el cual tradujo esto, dijo Defensoría Maya, que es el SUNEL, TUCPE. Bueno, dice Defensoría Maya, es una organización, es una institución y un medio de comunidades del pueblo maya de Guatemala, cuya misión es promover y defender los derechos del pueblo maya, los derechos de los pueblos indígenas y los derechos humanos de la población guatemalteca en general, para la construcción de un nuevo Estado multicultural, multiétnico y plurilingüe. Vamos a ver dónde vamos a plantear el caso. Naturaleza. Bueno, yo les mencionaba a ustedes con respecto a la Defensoría Maya, al Ministerio Público, a la Defensa Pública Penal. Quiero que me pongan atención porque les voy a dar participación de este caso. Miren, pues, hace como unos, hablemos de 5 o 10 años, en el occidente de la República bajaba un indito con 3 mulas cargadas con licor clandestino. No chicha, porque la chicha se hace de tamarindo, todo eso, y de frutas, caldo de frutas que hacen en Quetzaltenango. El indito bajaba con licor clandestino al que se le llama cuchucha. Bueno, bajaba con 3 mulas y así, lo sorprende la policía y le preguntan qué lleva en los barriles que llevaba cada mula. Yo calculo que 1, 2, 4 llevaba como 12 barriles, 4 en cada mula. Y el pobre indito, a pesar de su poco léxico, de su poco idioma, les digo que ahí lo que llevaba era guaro que le habían encomendado para las celebraciones del pueblo, de las comunidades de la aldea de ahí abajo, de otro lugar. Y que por lo tanto él todos los años bajaban con las mulas cargadas de guaro para las celebraciones del aniversario de las aldeas. Vienen los policías, no pudiendo sacar su mordida al pobre indito, lo agarran y lo conducen a un centro de detención.
Se lo llevaron a la policía y lo metieron preso, y las mulas en la calle cargadas con el guaro, con el licor clandestino. Bueno, pues redactan un medio parte de policía con aquella época, que era horrible todo eso, y llega el fiscal del Ministerio Público. Y el Ministerio Público, en base a que antes no eran ni abogados, ahora creo que no son, todavía no son abogados los fiscales, ahora, es decir, los auxiliares, llegan y hablan con la policía, y los policías, como ustedes saben cómo son de sacones, cuando andan de civil parecen cucarachas, pero no pueden andar uniformados y en grupo porque se creen que son lo máximo. Y es lo peor que tenemos. Lamentablemente se les ha educado para que crezca la corrupción. Miren, ahorita acaban de matar a uno por ahí. Todo porque había un secuestro de un bebé y participaron en eso. La gente se opuso porque querían linchar al que había secuestrado al bebé y participó la policía. Creo que lo mataron. Eso fue el día de hoy. Pero sigamos. El caso es el siguiente. La policía detiene al señor, al indito con el guaro, llega el fiscal, presentan el parte, la denuncia dentro de las 24 horas ante el órgano jurisdiccional del occidente de la República. Bueno, aquí viene el caso. Y a través de los testigos de la policía y a través de la denuncia presentada por medio del Ministerio Público, le dice, bueno, aquí yo le voy a dar participación al Ministerio Público. Le intimo, dice el juez, intimo al Ministerio Público para que plantee su caso. Bueno, fíjense, pues, viene el fiscal y le dice, señor juez, hace 2 días, en tal lado, en tal dirección, aquí estamos hablando de lo fáctico. Aquí le estoy hablando de penal. Pero estamos relacionando con un caso eminentemente de las comunidades indígenas. Señor juez, hace 3 días, hablando de lo fáctico, modo, tiempo y lugar. Tal fecha, en tal lugar y en tal modo, se detuvo al señor fulano de tal que le cuesta hablar español, pero ya conseguimos un intérprete el que le va a estar explicándole qué es lo que está sucediendo. Por lo tanto, es del criterio, señor juez, que de acuerdo que este señor en 3 mulas traía 12 tambos llenos de guaro clandestino, que el cual se le llama popularmente cuchucha, y al ser entrevistado no tenían por qué ni entrevistarlo los policías, porque eso no se entrevista, porque ahí se está cometiendo un delito. Manifestó que el licor que llevaba era para la celebración del pueblo, de la aldea de abajo, que lo celebran todos los años, y que por lo tanto este señor se le debe de ligar a proceso por el delito de tráfico de licor clandestino y que evasión de impuestos, y que se le dé 3 meses de investigación. Ese es el caso. Bueno, pues ahorita se abre la cortina y se le da la participación a ustedes. Alguien que quiera hacer la defensa puede pronunciarse. Los micrófonos son suyos, compañeros. ¿Aló? ¿Qué pasó? ¿Lo sorprendí? Un poco. Bastante, licenciado. Bastante, Lic. Vaya, usted, la última que habló. Usted es la abogada. Ya sea que es abogada de la defensa pública o es abogada particular. Aquí hay 2 cosas. Se habla de la defensa material y se habla de la defensa técnica. La defensa técnica la hace
el abogado a quien se le ha contratado o bien un abogado que le ha propiciado o bien le ha puesto el Estado. Y la defensa material es aquel que sabe, que conoce derecho o es abogado. Alguien que es detenido, un estudiante de derecho, lo aprendieron, señor juez, yo voy a hacer mi defensa material porque me lo permite el Código Procesal Penal. Yo estudio derecho y por lo tanto daré mi defensa material. En el sentido de esto, los policías, esto, y si el juez es objetivo, pues él resolverá. Bueno, pues, compañera, usted, hablemos claro, usted es la abogada de la defensa pública penal. Y le dice el juez, señorita abogada, usted ha sido contratada por el Estado para que haga la defensa técnica de este señor que usted ya escuchó la acusación. Usted tiene la palabra para pronunciarse. ¿Usted qué diría? ¿Qué haría? Vamos a ver, en este caso. Este caso se dio en el occidente del país. Ahora, ¿usted qué haría en este caso? Se le ha contratado a defender a una persona que llevaba guaro y que estaba evadiendo impuestos y que estaba, bueno, tráfico de licor clandestino, etcétera, etcétera. ¿Qué haría usted? Vamos a ver. No se preocupe, aquí estamos aprendiendo. ¿Alguien que le ayude? ¿Podríamos alegar costumbre, Lick? A mí no me diga nada. Usted es el abogado. Usted es el abogado. ¿Cómo se pronunciaría usted? ¿Qué diría? En primer lugar, le dice usted, su señoría, señor juez, la defensa técnica hará su siguiente argumentación al respecto de la sindicación que ha hecho el Ministerio Público. Bueno, compañero, usted tiene la palabra. Yo ya le abrí el espacio. Dele, pues. Dele. Sin preocupación, dale. Con todo lo que hemos venido estudiando, usted puede hacer su defensa. Con todo lo que hemos venido leyendo en todo el curso. Y hemos venido analizando y explicando. ¿Usted qué haría? Y que lo llamen ahorita a hacer la defensa. ¿Qué haría usted en ese momento? Pues primero buscaría la ley de alcohol que hay y vería si infringió alguna de esas normas para poder hacer la defensa. ¿Alguien más que le pueda echar la mano, que le ayude? Licenciado, en la Constitución dice de que, bueno, recuerdo que está en la Constitución, que, o en la ley de los J, no recuerdo, que si la persona no habla 100% el español, tiene que tener un intérprete. Y la policía al momento... Lo tiene. No, mire pues, no. Usted haga la defensa, a mí no me diga nada. Que la Constitución dice que yo ya les dije que ya tiene un intérprete en la audiencia. Ponga atención. Sí, yo dije, él ya tiene intérprete. No, mire pues, por lo visto usted no conocen los tribunales, nunca han ido. No. Por lo visto, sí, miren pues. Pero aquí le estoy abriendo los espacios. Miren pues. Usted, vaya, a mí no me diga nada. Dígame a mí, pues yo soy el juez. ¿Qué haría usted? Y la ponen a defender al pobre indito ahí con las mulas cargadas de guaro. ¿Usted qué me diría? Defendiéndolo a él. Yo pediría motivos por la detención. ¿Qué motivos? Igual indicar según el artículo 12 de derecho a la defensa. Sí. Pero, ¿qué? Y derechos del detenido, que es en el artículo 8.
podría ser detención ilegal porque no está tipificado el Código Penal y podría entrar libertad de acción. Hay alguien que trabaja en los tribunales por ahí o en el Ministerio Público para que nos saque de esta duda. Señor juez, o bien su señoría. La defensa técnica, lo que va a decir el abogado defensor público. La defensa técnica, señor juez, junto con mi patrocinado, que en este momento le están haciendo la traducción, porque como no habla muy bien el español, está escuchando. Es del criterio, señor juez, de esta defensa que difiere, que no está de acuerdo con lo que dice el señor fiscal. ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI este señor acuse por tenencia, por portación y por evasión fiscal a este pobre ciudadano, a este pobre indígena, por esos delitos sencillamente por transportar licor clandestino? Tener mucho cuidado porque hay unos abogados tóxicos y otros abogados que también terribles, que enfrentan la situación, y otros más moderados y diplomáticos. Yo puedo actuarles terriblemente en este momento, puedo actuar en una forma moderada o puedo actuar diplomáticamente. Pero les voy a actuar diplomáticamente. Bueno, actuar no moderadamente, decirles, fíjense pues, que el señor fiscal difiere porque el señor fiscal desconoce las leyes. Y decirle que es neófito en cuanto a la audiencia que se está celebrando, porque no sabe qué es lo que está pidiendo. Está pidiendo la detención preventiva y está pidiendo 3 meses de investigación y que se le ligue a proceso al pobre indito. Solo ahí ustedes destruyen la imagen del fiscal por desconocimiento a la ley. Viene el abogado defensor público moderadamente y le dice al juez: señor juez, los convenios internacionales. El convenio internacional del 169 de los derechos de los pueblos, del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. La Organización de las Naciones Unidas. Todos los instrumentos internacionales, señor juez, así también como nuestro ordenamiento interno, dice que debe de respetarse lo que es doctrinariamente el derecho consuetudinario, la costumbre. Este personaje no está cometiendo ningún hecho ilícito, señor juez. Él está dando cumplimiento a las tradiciones y a las costumbres que mencionaba el compañero. Por lo tanto, debe de respetarse categóricamente. Porque la celebración de algo que se ha venido dando desde la época de la conquista. Y al tener presente esa fundamentación de los convenios internacionales de la protección a los derechos de los originarios, mi patrocinado es partícipe como uno de ellos. Se debe dejar inmediata libertad. No se puede procesar a mi patrocinado.
y por tanto, por falta de mérito, solicito que se dé su inmediata libertad, que se le entreguen sus animales junto con su cargamento y que continúe con su viaje a la celebración de las fiestas del pueblo. Señores, ¿cómo creen ustedes que resolvió el juez? Lo llevó a proceso, dictó los 3 meses, depende del tiempo de investigación, o lo dejó libre por falta de mérito de acuerdo a la petición de la defensa. ¿Qué creen ustedes? Por falta de mérito. Por falta de mérito. Pues claro, por falta de mérito, aunque el juez desconocía en esa época, no estábamos tan efervescentes en cuanto a lo que es cuestiones internacionales y toda la situación. El juez inmediatamente, bueno, dijo, claro, el juez tampoco iba a decir, va, yo felicito al abogado, porque ellos no dan su brazo a torcer, aunque no saben nada. Pero con un tipo de argumentación de esa naturaleza, mis respetos. En virtud de lo acontecido y dándole cumplimiento al ordenamiento establecido internacionalmente, esos ordenamientos jurídicos los cuales velan por los derechos de los humanos, de los derechos de los pueblos indígenas, es del criterio de este juzgador dictar inmediatamente la libertad por falta de mérito, que lo dejen libre y le den las mulas junto con su mano y que se vayan a parrandear. Entonces, señores, y así es todas las audiencias. Yo estuve 15 años en la defensa pública, fui abogado defensor, fui supervisor, fui el coordinador del departamento de Guatemala, yo era el que coordinaba todas las audiencias acá en el departamento de Guatemala. Tenía 100 abogados bajo mi responsabilidad. Y cualquiera dice que cada abogado saca un problema. No, cada abogado es un problema, principalmente cuando no llegan los lunes a trabajar. Pero miren, con nadie me peleé. Con nadie me peleé. Me traes una constancia médica que estás enfermo y no hay ningún problema. A la media hora lo tenía ahí sudando, saliéndole las grandes crudas. Miren, entonces, miren, es cuestión pues de saber enfrentar cada uno de los casos de las audiencias que ustedes van a ir a cubrir. Yo estando como abogado defensor me juntaba en los tribunales con varios colegas, con varios abogados, y me decían, mira vos, fíjate que me acaban de contratar. ¿Qué pasó? Fíjate que dicen que a mí me pagaba el Estado y a ellos les pagaban sus clientes. Bueno, mira, aquí te dejo la defensa. Haz esta defensa, se las dejaba ya hasta redactada. Aquí va todo. Ah, gracias vos, porque fíjate que me acaban de dar caso. Toma, anda a defenderlo. Por eso yo nunca me polaricé con nadie. Lo mismo en los exámenes privados. Conmigo el que sabe gana. Y el que no, le explico en el examen qué es lo que tiene que estudiar para que se vuelva a someterse. Entonces, son cuestiones que ustedes tienen que irse formando y preparando. En cada audiencia hay que leer los aspectos fácticos, modo, tiempo, lugar. Hay que leer la teoría del delito. Hay que leer casos de uno, leer qué es esto, qué es lo otro, para formar una idea que la cual se va a plasmar en una defensa técnica en la audiencia. Van a salir ustedes realizados. Pero nunca vayan a improvisar, porque van a quedar en ridículo. Bueno, sigamos con la Defensoría Maya, pues. Se puso buena la cosa, ¿no? Como el caso. Ya va a querer otro. ¿Qué manda? Yo tengo una duda. ¿Qué manda? Respecto a lo que usted está hablando, Sí. ¿podría entrar como en defensoría si hubiéramos argumentado que el guaro o la bebida que esta persona llevaba, si no excedía el 0.5% de alcohol que estipula la ley
el Código de Salud, se puede tomar como no una bebida alcohólica. Entonces no lo pueden... Ah, esa duda me generó, o sea, si no es una bebida alcohólica por no superar el 0.5%, no puede ser llevado, ¿no? usted aprobó eso. Usted aprobó el gato. Usted lo aprobó. No lo he probado. ¿Usted de dónde es? De aquí de la capital. ¿Usted conoce Jalapa? Tampoco. ¿Usted no conoce los chorros entonces? No, licenciado. Fíjense. O Unos sea que sí es fuerte. Unos jóvenes hasta destruyeron no el edificio, sino que la galera de los chorros en Jalapa, porque probaron esa cuestión. En una lomita estaban sacando el licor clandestino que llegaba a donde ellos estaban bañando. Y como eso sale caliente, como que fuera jugo de caña, se fueron a poner una matraca que perdieron hasta el conocimiento. 5 grados. Ese es más fuerte que el de maíz. Mire esa babosada, mire, eso es horrible. Es desproporcional, no es para seres humanos, pero la necesidad de ponerse uno borracho y los alcohólicos se toman los pachones de alcohol, pero aquí yo sé lo que dice el compañero, yo sé por dónde va, pero en lo que hacían el químico, en lo que hacían los análisis químicos, se pasaban los 3 meses y nunca llegaban a realizar ese examen químico sobre los aspectos de los grados de alcohol de la cuchucha. Eso se sobrepasa, yo calculo, hasta un 50% de los 5 grados que tienen octavo. ¡Ah! Eso es terrible. Eso mata eso embola a un elefante. Pero no, ahí no se podía alegar eso, porque lo que podría alegarse ahí era retardar el caso. Ahí no le convenía decir eso, bajo ningún punto de vista, porque el juez le hubiera dicho, en virtud de la petición de la defensa, pues entonces esta audiencia se corre usted se liga a proceso por 3 meses y se van a mandar a hacer los exámenes químicos, que qué grado de alcohol tiene el producto. No, ahí no lo iba a dejar libre, ¿verdad? A usted ahí no le convenía bajo ningún punto de vista, porque uno debe siempre de pensar, si yo digo eso, me lo deja preso y me jode a mi pobre preso por los exámenes que se están solicitando, y se va a joder la parranda de los muchachos allá de la aldea. Aunque dejemos eso, sino que es la defensa de carácter internacional, donde se estaban violando los aspectos de carácter cultural y de la idiosincrasia y del comportamiento de los pueblos indígenas basados a su costumbre. Bueno, sigamos con estas cuestiones de las defensorías mayas. Su naturaleza. ¿No hay otra pregunta? Seguimos. Bueno, no hay ninguna pregunta, porque no hay ninguna pregunta, jóvenes. No, gracias. Bueno, entonces, es un ente autónomo, esta Defensoría Maya, con acciones y definiciones políticas. No es lucrativa, no depende del gobierno, y no es un instrumento ni forma parte de algún partido político, estas Defensorías Mayas, pero sí tienen el apoyo económico para su funcionamiento de parte del Estado. Es un espacio de unidad y convergencia política de representantes de comunidades lingüísticas, de organizaciones, de asociaciones y de autoridades mayas, de estudiantes, profesionales, técnicos y científicos, y de científicos mayas que tienen el objetivo de unir pensamientos para definir y poner en práctica acciones que contribuyan a construir un nuevo Estado e instituciones sin prácticas ni políticas de racismo y discriminación. Es decir, que es una institución
que conforman parte del engranaje estatal, pero que no conforman parte de ningún partido político. Tienen su propia autonomía, tienen su propia filosofía, ¿sí? ¿Cómo se conforma? La Defensoría Maya está conformada por ancianos, hombres, mujeres y jóvenes, quienes trabajan e impulsan propuestas de cambio profundos en la filosofía, doctrina y composición del Estado, con la visión de que las generaciones futuras puedan convivir con equidad política, economía social y cultural, de manera que haya respeto y conocimiento mutuo de su historia e identidad, de sus formas de organización y participación de la creación y el fortalecimiento de sus propias instituciones, de vivir con plena autonomía política y económica en el marco de un Estado. La Defensoría Maya es promotora de la idea de que los 4 pueblos, cuando el presidente dice los 4 pueblos que radican fundamentalmente en el país, miren, si nosotros estamos en la universidad, cuando habla de los 4 pueblos, no sabemos de quién está hablando. Mejor debería decir de los 4 pueblos, los mayas, xinca, garífuna y ladino, que hasta ahí él está participando en aspectos eminentemente culturales para la sociedad. Entonces, somos complementarios e interdependientes, podemos y debemos convivir con armonía y compartir el poder en todos los niveles. La armonización equitativa de las relaciones y decisiones políticas, económicas, sociales, culturales, educativas, jurídicas, macros en la sociedad y en el Estado son la base fundamental para una paz verdadera y sostenible a un largo plazo. Eso es dentro de los aspectos filosóficos de la Defensoría Maya. Aquí habla de los objetivos generales, dicen, asesora, acompaña y tiende a resolver problemas de las comunidades mayas, aplicando el derecho maya y accesando a los tribunales de justicia para hacer efectiva la aplicación de la justicia. Aquí cabe específicamente lo que es el caso que acabamos de plantear. Asesorar y acompañar y tiende a resolver problemas de las comunidades mayas, aplicando el derecho maya, sus costumbres, tradiciones, a los tribunales de justicia para hacer efectiva la aplicación de la misma. Promover la participación política del pueblo maya por medio de propuestas políticas, económicas, legislativas, constitucionales, jurídicas, para disminuir la discriminación y el racismo en el país. Contribuir en la participación efectiva y decisiva en la mujer maya en diferentes niveles para su desarrollo integral. Generar conciencia sobre los derechos humanos y derechos de los pueblos indígenas, estableciendo mecanismos para su efectivo cumplimiento por parte del Estado y la sociedad guatemalteca. Recuperar, reconstruir y poner en práctica los sistemas propios del pueblo maya a fin de lograr la multiculturalidad del Estado y las políticas públicas. Por lo tanto, la estructura y los principios de trabajo maya es una organización de las comunidades del pueblo maya. Sus procesos sociales son orientados a lograr el empoderamiento de las comunidades del pueblo maya. En la justicia maya actual, la pena máxima es el destierro. Las autoridades indígenas son elegidas por la comunidad. Existen muchos estereotipos y prejuicios en cuanto a la aplicación de las sanciones que se dan en la justicia indígena. En el sentido, pues, del cumplimiento de la pena, que les dan tantos latigazos con un chiribisco, un varejón de durazno, y cuando son reincidentes de estar cometiendo hechos delictivos, pues la pena máxima es el destierro de las comunidades. Por lo tanto, el sistema maya jurídico es un sistema jurídico que contiene un conjunto de normas
vinculadas lógicamente entre sí, surgiendo de la necesidad de establecer un orden social y de regular la conducta humana en el marco de las relaciones sociales. Miren, jóvenes, tranquilos, vamos a seguir, vamos a continuar. Por estar planteando casos, se me fue la hora. Miren pues, el módulo número 4 se refiere a la asimilación y etnocidio cultural. Se refiere a la cultura, a la aculturación, asimilación cultural. Luego tenemos lo que es el etnocidio cultural y las formas de asimilación y etnocidio. Pongan atención, por favor, porque todo esto entra en el examen. Lo anterior y lo que estamos viendo ahorita. Cuando hablamos de la cultura, es el conjunto, miren, yo les puedo explicar que la cultura son los conocimientos que se adquieren a través de la vida, tanto en la universidad como en aspectos eminentemente privados, en el trabajo, etc. La aculturación se refiere específicamente cuando dos culturas se adhieren, cuando dos culturas se relacionan, cuando dos culturas, por ejemplo, viene gente del Perú y se relaciona con gente indígena de Guatemala. Y esa interacción, esa relación de culturas, las cuales se apoyan unas con las otras, apoyándose mutuamente. Bueno, conjunto de conocimientos e ideas no especializadas, adquiridas gracias al desarrollo de las facultades intelectuales mediante la lectura, el estudio, el trabajo en la comprensión de un texto, pueden influir en forma decisiva la edad, la cultura, las vivencias personales u otros muchos factores. Eso es la cultura. Aculturación. No me lo vayan a confundir con lo que es el proceso de transformación, que es diferente. Aculturación es un proceso de que se recibe. Es un proceso de recepción de otra cultura y de adaptación a ella. En especial con la pérdida de la cultura propia. Por ejemplo, viene un grupo étnico del Perú y se viene a relacionar con un grupo de cachiqueles acá. Y ese intercambio de las culturas se está dando la aculturación. Y es posible que es por una de que ellas estén sufriendo alguna pérdida. Es un proceso dinámico que ocurre cuando dos culturas autónomas están en contacto constante, donde uno y el otro buscan provocar un cambio hacia una cultura o hacia ambas, dependiendo de la relación de poder que se establezca, y esto ocurre a nivel del grupo y a nivel de individuo. Ya les expliqué entonces qué es la aculturación. Y la asimilación es la transformación de un elemento lingüístico. La asimilación es, por ejemplo, que vengan ciertas personas a Panajachel, que ya se dio, y que eran gringos o de otras etnias, otros grupos, y que ellos quieren implantar su propia cultura. Esa es la asimilación, es la transformación. Aculturación, proceso de recepción. Aculturación, proceso de transformación de un elemento lingüístico en otro, que está próximo en la cadena hablada o que el hablante relaciona mentalmente con él. ¿Y qué es la asimilación cultural entonces? Modelo social para la integración de personas extranjeras que proponen un uniforme cultural. La asimilación cultural. Sí, es la transformación que, por ejemplo, ciertas personas llegan a poner a ciertas comunidades basados a sus costumbres y a su cultura. Consiste en obligar a las minorías étnicas a adoptar el idioma, los valores, las normas y las señas de identidad de la cultura dominante, abandonando las propias. Ejemplo, la venida de los colonizadores. Vinieron a interponer una asimilación cultural en aspectos endoctrinarios, en aspectos de religiosos, en aspectos lingüísticos.
queriendo que se abandonara la propia cultura de ellos, lo cual no se logró. ¿Y qué es el etnocidio? El etnocidio es la destrucción de un grupo de personas, principalmente desde el punto de vista moral, desde el punto de vista, diríamos, desde el punto de vista moral, ético, el etnocidio. Destrucción de un grupo étnico o de su cultura. Pero aquí, el etnocidio cultural es la destrucción de la cultura de un grupo indígena o de un grupo. Por ejemplo, la destrucción de una biblioteca de un grupo étnico. Entonces estamos hablando de un etnocidio cultural, que quemaron y que destruyeron una biblioteca, etnocidio cultural. No confundirlo con el genocidio, porque el genocidio es la destrucción de un grupo social, ya sea por raza, por sexo o por aspectos eminentemente de carácter religioso. Entonces, el etnocidio, destrucción de un grupo o de su cultura, consiste en la eliminación física deliberada de una etnia, pueblo o población, y el etnocidio persigue el espíritu, la moral de un pueblo, su eliminación en cuanto a la colectividad sociocultural diferenciada. Etnocidio cultural es la destrucción de la cultura de un pueblo. Esta definición fue expuesta por Robert Howling, quien partió de la denuncia del genocidio cultural que se hizo por Malawi en 1968 para referirse a las liquidaciones de las culturas indígenas. Es necesario entonces que para conocer las instituciones de asimilación y etnocidio cultural tengamos presente el significado de cultura, aculturación y asimilación. Genocidio son determinados tipos de actos criminales perpetrados con intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal. Por lo tanto, para ir finalizando la clase de hoy, la cultura, concepto cultural que proviene del latín, que significa cultivo, o sea que se relacionaba con la agricultura. En las ciencias sociales, de la conformidad con la Enciclopedia Universal CIAISA, habla sobre aspectos culturales. Se entiende por cultura el gesto de transformar la naturaleza, tomando la palabra natural en su más amplio sentido, de la realidad total dada, incluido el hombre. El hombre posee la facultad de obrar sobre la naturaleza gracias. Bueno, lo que yo les mencionaba era con el aspecto cultural, la forma de cómo se va adquiriendo a través de los conocimientos adquiridos en la vida. Entonces, se entiende por cultura el conjunto de conocimientos e ideas no especializados adquiridos gracias al desarrollo de las facultades intelectuales mediante la lectura, el estudio o el trabajo. En la comprensión de un texto puede influir en forma decisiva, por ejemplo, la edad, la cultura, las vivencias personales u otros muchos factores. Conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo, a una clase social, a una época. Por ejemplo, la cultura de los aztecas, el modo de vida. Entonces, la cultura son los conocimientos de bienes materiales y espirituales de un grupo social, transmitido de generación en generación a fin de orientar las prácticas individuales y colectivas. Incluye la lengua, procesos, costumbres, tradiciones, hábitos, valores, patrones, herramientas y conocimiento. Entonces son los conjuntos de todos los aspectos de la actividad transformadora del hombre y de la sociedad, comprendiendo una parte material y otra espiritual, comprendiendo la primera en todos los bienes materiales y la segunda, desde luego, la suma de todos los conocimientos adquiridos por los humanos, es decir, la filosofía, la ciencia, la ética, religión, derecho, etc. Y exponiéndolo en una forma sencilla, la cultura puede resumirse en el desarrollo material e intelectual existente en sí, es la forma prácticamente
de la vida de un pueblo. Jóvenes, alumnos, nos miramos el próximo día de clase, que es el viernes. Terminamos y nos sometemos a la prueba el día lunes. Pónganse a leer. ¿Tienen alguna duda? La platicamos el próximo día de clase. Pasen ustedes. Feliz noche. Gracias. Gracias, Lick. Gracias, licenciado. Feliz noche, Lick. Bendiciones. Gracias, Lick. Buenas noches. Bueno, jóvenes, feliz noche. Feliz noche, licenciado. Buenas noches.